Buenas hermanos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende del lugar donde los encontréis. Sabemos que estos vídeos por la red vuelan, entonces os estamos saludando desde Madrid, España. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy importante en nuestra enseñanza semanal. No vamos a ir al libro de Santiago 2, donde dice amonestación contra la parcialidad. Yo creo que es un tema muy importante que como cristianos debemos conocer, e incluso en la vida secular de la gente, ¿no? Son consejos muy importantes para mantener una vida buena y agradable, o unas buenas relaciones en comunidad, en el hogar o en una iglesia, ¿no? Vamos a ir al libro de Santiago 2, vamos a ir al 1, donde el apóstol Santiago envía esta carta a la iglesia, ¿no? Vamos a leer un poco. Dice, el 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Acepción de personas. 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. 4. No hacéis distinciones entre vosotros, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? 8. Si en verdad cumplís la ley conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y 10. Porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. 11. Porque él dijo: no cometeréis adulterio. También ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced con los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermanos, pues hemos leído la palabra de Dios. Si analizamos el primer versículo, vamos al contexto de esto. El apóstol Santiago estaba escribiendo esta carta a la iglesia primitiva. Ellos eran los encargados de velar por el buen funcionamiento del pueblo de Dios y de la iglesia en sí, ¿no? Entonces estas cartas eran para exhortar y corregir acerca del buen comportamiento de un cristiano, de un verdadero seguidor de Cristo, ¿no? Entonces él le dice: hermanos míos, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En primer lugar, un cristiano, porque le dice hermanos míos, le está hablando a la iglesia, le está hablando a cristianos, que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, que la fe depositada en Cristo, que la fe depositada en el Salvador sea sin acepción de personas. ¿Por qué sin acepción de personas? Está hablando, cuando dice acepción de personas, apartar a una persona por un determinado caso, de un determinado grupo, hacer caso más a un grupo o a una persona y dejar a otro grupo desatendido, ¿no? Entonces, cuando él les llama a la justicia, le llama a la igualdad. ¿Qué le quiere decir con esto? En el pueblo de Dios todos somos iguales, nadie es más ni menos. Puede ser que el uno tenga carrera, sea un preparado universitariamente y el otro ni siquiera sabe leer, pero los dos son iguales para Dios y asimismo tienen que ser iguales para nosotros.
El pueblo de Dios en la iglesia es donde se equiparan las fuerzas, donde no hay diferencia. O debería ser así, porque puede ser que en la actualidad no funcione así y se trate mejor a personas que tienen un mayor ingreso, un mayor poder adquisitivo que al que no es, ¿no? Entonces, al que no lo tiene. Puede ser que suceda en la iglesia, no lo sé, pero puede ser que suceda. Por eso el apóstol Santiago llama a la igualdad. Todos somos iguales aquí, nadie es más ni menos. Por eso dice, a nadie se aparte, porque todos somos salvados por Cristo. Y la misma sangre que se derramó por el que tiene sabiduría, inteligencia o dinero, se derramó por el que no tiene nada, ¿no? A eso le llama en este primer versículo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo, con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso, y miráis con mayor agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate aquí en este lugar, y decís al pobre, siéntate ahí bajo mi estrado. Hermanos, vuelvo a hablar, él repite esa igualdad y los pone dos ejemplos aquí. Nos hace una diferencia, nos pone una persona que entra bien vestida, con joyas, olorosa, con buen perfume, digamos, y con mucho dinero para diezmar, digamos así. Y tenemos a un pobre que entra mal vestido, o como sea, diferente, la cara contraria de la moneda. Un hombre pobre, humilde, sin tantos alardes, ni tanta ropa, ni tantas joyas, ni tanto dinero, ¿no? Entonces él hace aquí la diferencia. Aunque el uno tenga mucho y el otro poco, los dos son iguales para Cristo. Y los dos deben ser iguales en la iglesia. Estas cosas a veces pueden suceder cuando se hace esta acepción de personas. Yo tuve un testimonio de una persona que me dijo que en su iglesia solo servía. ¿Qué es servir? Es participar en las cosas de la iglesia, ser maestro, cantar, ¿no? Ser miembro de la junta de la iglesia, ser una persona a la que se la toma más en cuenta, ¿no? Entonces esta persona me dijo que en su iglesia solo servían las personas que daban más diezmo. Eso no debe suceder en una iglesia. Cuando eso sucede en una iglesia es cuando las cosas se van de las manos. Es cuando se hacen grupos y una iglesia se divide. Cuando tú como pastor o persona que estás encargada de dirigir ese lugar o esa congregación o ese grupo religioso, y tú comienzas a hacer diferencia, comienzas a darle preferencias a determinados grupos, es cuando la iglesia se te divide. Porque tú como pastor o como gente puesta para administrar esa iglesia no debes tener diferencia en ninguno. No debes tener diferencia, no debes hacer diferencia. O nosotros mismos como hermanos a veces hacemos diferencia en diferentes grupos. Cuando nosotros mismos nos queremos reunir, invitamos a uno y dejamos a otros aparte. ¿Por qué? Porque esos otros pues coinciden con lo que yo pienso, coinciden con lo que yo hago, o tenemos la misma forma de pensar, y digo, no, pues a otra persona no me conviene que esté aquí porque no piensa como yo, porque no es como yo. Estás haciendo acepción de personas y estás fragmentando y quebrantando un grupo que tiene que ser unido. Una iglesia tiene que ser unida, si no, no avanza. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. No se puede hacer diferencia entre hermanos, porque la misma sangre que se derramó por ti, por el que tiene dinero, se derramó por el que no tiene. Porque la misma sangre que derramó Jesucristo por el que va bien vestido, también se derramó por el que va mal vestido. Porque por un solo espíritu hemos sido bautizados todos. Y somos miembros del mismo cuerpo. Creemos en el mismo Jesús. Entonces en la iglesia o en cualquier parte, hablemos de la iglesia, no debe haber acepción de personas. Y un dirigente y un pastor debe tener eso muy claro. Y cuando se comienza a hacer acepción de personas, la iglesia se fragmenta y se divide. Y no funciona y no va a avanzar. Eso está clarísimo. Ya lo decía aquí el apóstol, porque si extrapolamos esta enseñanza a nuestros tiempos o a la iglesia, eso está diciendo el apóstol Santiago.
Todos somos iguales. ¿Qué dijo el Señor en su segundo mandamiento? Amar al prójimo a tu prójimo como a ti mismo. Sea que tenga, que no tenga, no hagas diferencias. 4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos. Cuando se hacen estas cosas dentro de una congregación, se fragmenta la buena relación, se fragmenta el amor entre hermanos, se divide todo, no se puede trabajar. No podemos ser jueces de nuestros hermanos, ni hacer distinciones entre uno y otro. A todos tenemos que tener el mismo trato y ser suficientemente maduros que cuando nosotros fallamos, perdonar de corazón. Pero tristemente no está pasando en la iglesia. O hay grupos de los más antiguos que se creen dueños de la iglesia y que apartan a los más nuevos porque no se sienten, o porque hay celos ministeriales, que muchas veces suceden en las iglesias. Hay celos ministeriales y deja de haber dentro de la iglesia esa relación de trabajo para que la iglesia avance y para poder llevar el evangelio a los que lo necesitan. Cada uno va a su bola, yo hago lo que quiero, hago lo que me da la gana. Pero eso también sucede cuando un dirigente, cuando un pastor no tiene la mano firme para saber dirigir un grupo. Cuando en vez de exhortar cuando es necesario, le ríes las gracias a la gente. Es algo tan difícil de ver. Entonces en ese momento todo está fragmentado, iglesia dividida. Y una iglesia dividida va camino a la desaparición. 5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que te aman? Todos, cuando el apóstol dice esto, dice: todos somos iguales, no importa que seas pobre o rico, porque todos son herederos del reino de Cristo y todos son iguales ante Cristo. Nadie es más, nadie es menos. Eso es lo que tenemos que tener claro dentro de una iglesia. Todos somos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades. Y no debería haber esa diferencia que hay en el mundo secular, ¿no? Hermanos, cuando hablamos de este tema, es un tema que se hace muy difícil de hablar, ¿no? Porque tristemente se ve en las iglesias que suceden este tipo de cosas, ¿no? Se ve que suceden este tipo de cosas y por eso estoy haciendo este vídeo, para llamar la atención que este tipo de cosas no deben suceder. El apóstol Santiago lo tendría claro: un grupo, una iglesia debe ser sin acepción de personas. Un grupo, una iglesia es donde todos los hermanos tienen las mismas oportunidades. Es donde el líder máximo, que es el pastor, tiene que tener el mismo trato para uno y para otro, porque si no se les fragmenta la iglesia y se les va de las manos. Es una enseñanza de la iglesia primitiva que ya sucedían estas cosas, ya había acepción de personas, ya se trataba mejor al que tenía más, al que era más allegado, al que tenía más, este me cae mejor.
este no me cae bien, este piensa como yo, o este puede diezmar más, o este se viste mejor, o este huele mejor. Hermanos, en la iglesia no puede haber eso. Entonces ese es mi llamado, porque si extrapolo esta enseñanza del apóstol Santiago a nuestro tiempo y lo aplicamos y lo vemos en las iglesias de este tiempo, está sucediendo eso. Está sucediendo que en sí hay grupos, hay gente que es afín al pastor, hay otra que no, hay gente que cree que tiene el poder en la iglesia y que tiene que ser tratada diferente. Hay celos ministeriales cuando deberíamos ser una piña, en el sentido de que si mi hermano tiene un don que el Señor le ha dado, yo alegrarme por él. Pero está sucediendo lo contrario, donde cada uno vamos a lo nuestro y queremos sobresalir muchas veces, pero nosotros mismos, nuestra propia carne, cuando el Señor tiene que ser reflejado en cada una de nuestras acciones, no somos nosotros. La iglesia está para lo que está, que es predicar el Evangelio. Y los importantes no somos nosotros. Lo importante es que estemos unidos para llevar el Evangelio de Cristo, por amor a las almas que necesitan que el Evangelio llegue a sus casas, a sus vidas. Yo hago es un llamado de atención a que volvamos a entender la responsabilidad que tenemos como cristianos. Dejar nuestro yoísmo, nuestros propios egos apartados de todo y ponernos al servicio del Evangelio para lo que fuimos llamados. Es una pequeña reflexión. Cristo me los ama, Dios me los bendiga. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, compártelo, porque el fin es edificarnos mutuamente. Es que la iglesia vuelva a tomar el rumbo que tenía. Nos hemos apartado de las raíces y muchas veces buscamos nuestro propio bien más que el bien de los que necesitan el Evangelio, y nos olvidamos para qué fuimos llamados. Nos olvidamos del ir y hacer discípulos, de ir y llevar el Evangelio, las buenas noticias al que la necesita, y nos centramos en nosotros. Dios me los bendiga, Cristo los ama. Amén.